Pero lo que ocurrió aquella mañana de octubre de 2016, en una pequeña comunidad del interior de Zacatecas, México, cambió para siempre la vida de una mujer que creía que su historia ya estaba escrita. Su nombre era Isabel Torres, una jubilada que vivía tranquila, entre silencios, recuerdos y una rutina casi ritual que había aprendido a construir después de tantas pérdidas. Aquella mañana, mientras el viento levantaba el polvo rojo del camino y los pájaros parecían cantar con una melancolía distinta, Isabel encontró algo que llevaba más de 40 años oculto bajo la tierra seca del patio de su antigua casa familiar. Un medallón enterrado profundamente, envuelto en un paño que ya casi se deshacía entre sus dedos. Lo que Isabel no sabía, lo que nadie en el pueblo imaginaba, era que ese pequeño objeto, desgastado por el tiempo, guardaba en su interior una pista que nunca debería haber visto la luz. Una pista que no solo tocaba su pasado, sino que revelaba un secreto que su familia mantuvo escondido durante generaciones. Y aunque Isabel había vivido toda su vida creyendo que algunas puertas se cierran para siempre, aquel medallón parecía decirle lo contrario, que algunas verdades esperan pacientemente bajo la tierra, listas para regresar cuando menos lo esperamos. Antes de continuar con esta historia que te emocionará desde el principio hasta el final, deja tu like y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación no es solo un misterio, es un reencuentro con un pasado que nunca quiso ser olvidado. Y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias que tocan el corazón. Vamos a comenzar. En la tranquila localidad costera de San Esteban del Mar, donde las olas golpean las rocas como si guardaran historias que nadie se atreve a contar, vivía Aurora Salvatierra, una jubilada de 72 años cuyo pasado siempre había sido un territorio lleno de silencios. Era el año 2016, y Aurora llevaba décadas tratando de reconstruir piezas de su vida que parecían haberse borrado sin explicación. Había fotografías sin fecha, cartas sin remitente y recuerdos que llegaban como sombras a mitad de la noche, pero nunca un rastro concreto. Aurora era conocida en el pueblo por su serenidad. Caminaba cada mañana por los senderos que rodeaban los acantilados, recogiendo piedras, conchas y fragmentos de madera que el mar arrojaba a la costa. Decía que aquello la conectaba con algo más profundo, algo que no podía explicar. Lo que nadie sabía, ni siquiera su vecina más cercana, era que Aurora llevaba años sintiendo que había una parte de su historia que había sido cuidadosamente ocultada. Aquel día, sin embargo, algo cambió. Al pasear por el pequeño huerto detrás de su casa, su pie tropezó con un objeto enterrado bajo la tierra húmeda. Al remover la superficie con las manos, encontró algo que la dejó completamente inmóvil. Un medallón antiguo, cubierto de barro, con un grabado que reconoció de inmediato, aunque jamás había visto. El corazón le dio un vuelco. Al abrirlo, descubrió un papel minúsculo, doblado con precisión, que llevaba décadas esperando ser leído. 3 palabras escritas con tinta desvanecida. 3 palabras que no deberían existir. 3 palabras que estaban a punto de cambiar su vida para siempre. La tarde en que todo comenzó, el sol caía detrás de las colinas secas del interior de Guanajuato, derramando un resplandor dorado sobre los campos agrietados y las casas antiguas de adobe. Era septiembre, el aire era tibio, y el viento arrastraba el olor a tierra húmeda después de una llovizna ligera. A esa hora, cuando el pueblo ya estaba silencioso y las sombras se alargaban sobre las paredes agrietadas, Rosa Martínez, de 72 años, salió a su patio para limpiar un pequeño espacio donde antes crecían flores que ya no existían. Rosa era una mujer tranquila, de manos marcadas por los años y de cabello largo y completamente plateado, que siempre llevaba recogido en un moño bajo. Sus ojos, profundos y suaves, escondían una tristeza antigua que la mayoría de los vecinos conocía, aunque pocos se atrevían a mencionar. Detrás de esa mirada vivían recuerdos que ella prefería no desenterrar. O eso creía. Ese día, sin embargo,
Algo la empujó a mover la tierra del rincón más olvidado de su patio. Quizá fue el viento, quizá fue un presentimiento, o quizá, aunque Rosa aún no lo sabía, había cosas que el destino no permite que permanezcan enterradas para siempre. Con una pala vieja, comenzó a remover la tierra endurecida. Lo hacía sin prisa, casi como si siguiera un ritmo invisible, una música que solo ella escuchaba. Al principio no notó nada extraño, pero después de varios minutos, la pala golpeó algo duro, algo que no era piedra ni raíz. Rosa detuvo el movimiento, inclinó la cabeza. Escuchó de nuevo el sonido hueco bajo la tierra. «¿Qué es esto?», murmuró, limpiándose el sudor de la frente. Se arrodilló despacio y usó las manos para apartar la tierra húmeda. Poco a poco, fue revelando una forma circular, metálica, cubierta por óxido y tiempo. Cuando logró retirarla, descubrió un pequeño medallón antiguo, con el borde grabado y una inscripción apenas visible. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la columna. Ese medallón tenía la sensación de haberlo visto antes, no recientemente, no en su vida adulta, sino en algún momento remoto de su infancia, como si una imagen borrosa intentara volver a su memoria. Lo limpió suavemente con la punta de sus dedos. La pieza era hermosa, incluso bajo la suciedad. Se notaba que había sido importante para alguien, extremadamente importante. Con manos temblorosas, abrió el medallón, y adentro encontró algo que le heló la sangre. Una nota diminuta, doblada en 4, escrita con una tinta azul tan antigua que casi parecía desvanecerse. La letra era fina, elegante y sorprendentemente familiar. Con dificultad y con un nudo creciente en la garganta, desdobló el papel. Las palabras, aunque desgastadas, seguían legibles. «Rosa, algún día tendrás que conocer la verdad. Tu pasado no es lo que crees». Su corazón dio un vuelco. «No puede ser», susurró, casi sin voz. Volvió a leer. Una vez, 2 veces, 3 veces. El mensaje estaba dirigido a ella, a su nombre, a su vida. Pero, ¿quién había enterrado ese medallón allí? ¿Y por qué? ¿Desde cuándo estaba bajo su patio? Décadas. Más. Se levantó con dificultad y miró alrededor, como si esperara encontrar a alguien observándola desde la distancia. El patio estaba vacío. La calle también. Solo se escuchaba el canto de los grillos anunciando el atardecer. Rosa apretó el medallón contra su pecho. Sentía que le ardía la piel. Era como si el objeto llevara consigo emociones que no le pertenecían, o que estaban dormidas, esperando ser despertadas. Entró en la casa sin cerrar la puerta, caminando rápidamente hasta sentarse en la mesa del comedor. Allí, bajo la luz tenue de una lámpara antigua, estudió el medallón y la nota una vez más. Cuanto más miraba las letras, más reconocía la caligrafía. Esa letra, esa forma de escribir las R's, esa manera de inclinar las vocales, era la letra de su madre. La misma letra que había visto en las cartas que ella escribía cuando Rosa era niña. Pero su madre había muerto hace más de 30 años. «¿Cómo es posible?», preguntó en voz baja, aunque el silencio no respondió. El medallón, entonces, hizo un pequeño clic, un sonido suave, casi imperceptible. Rosa se sobresaltó. Lo observó. Había un compartimento pequeño que no había notado antes. Una segunda ranura, un espacio escondido. Metió la uña con cuidado y abrió el compartimento secreto. Dentro había algo más. Un recorte de un mapa, un fragmento de papel viejo, amarillento, con líneas dibujadas a mano. Parecía una parte incompleta de un mapa mayor, y en un extremo del pedazo había una marca hecha con tinta roja, como una X o un punto señalado para recordar algo importante. Rosa acercó el fragmento a la luz. El papel olía a humedad, a polvo antiguo y a un extraño perfume floral que reconoció inmediatamente. Era el perfume que su madre usaba todos los días, el mismo, inconfundible. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, ¿qué querías decirme?», susurró con la voz quebrada. En ese momento, algo llamó su atención. El mapa no solo tenía líneas, tenía palabras.
nombres de lugares, señales, símbolos, y uno de esos nombres la atravesó como un relámpago. Un lugar que ella conocía muy bien, demasiado bien. Rancho El Mirador, el rancho donde Rosa había vivido hasta los 15 años. El rancho del que su madre la sacó de un día para otro sin explicación. El rancho donde ocurrió el secreto más doloroso de su vida. El rancho del que nunca quiso volver a saber. Apretó el medallón en su mano con tanta fuerza que sintió que podía romperlo. Ese mensaje, esa X marcada, esa pista, era como si su madre, décadas después de muerta, estuviera guiando su mano para descubrir algo que había sido escondido en lo más profundo de su historia. La pregunta era, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años, algo enterrado en su propio patio, venía a despertar un pasado que Rosa juró jamás mirar atrás? El silencio se volvió pesado. El aire pareció detenerse. Alguien llamó a la ventana. Un golpe suave, apenas audible. Rosa giró la cabeza, alarmada, pero cuando se acercó a mirar, no había nadie. Solo una sombra fugaz que se movió entre los árboles, demasiado rápido, demasiado silencioso. A Rosa le recorrió un escalofrío tan profundo que quedó paralizada. Alguien sabía que ella había encontrado el medallón, y ese alguien la estaba vigilando. Con el corazón latiendo desbocado, giró la cerradura de la ventana. Por primera vez en muchos años, sintió miedo verdadero. No miedo a un recuerdo, no miedo al pasado, miedo al presente, a lo desconocido, a lo que estaba por venir. Se sentó nuevamente y miró el mapa, la X roja, el fragmento, el mensaje de su madre. Sabía que no tenía elección. Tenía que volver al lugar que había prometido no pisar jamás. El destino la estaba llamando. O quizá algo más oscuro. Cerró los ojos un instante y murmuró, «Está bien, mamá. Te escucho. Dime qué debo hacer». Y en ese silencio profundo, casi sagrado, Rosa sintió una certeza nueva. Su pasado no había terminado con ella. Y ahora, después de tantos años, venía a reclamar respuestas. Elena permaneció inmóvil durante varios minutos después de haber abierto el medallón. Lo sostenía con ambas manos, como si temiera que se desintegrara. La fotografía en el interior, aquella imagen perdida de ella misma a los 17 años, en un lugar que jamás recordaba haber visitado, le quemaba la piel. ¿Cómo era posible? ¿Por qué estaba enterrado eso en su antiguo jardín? ¿Quién lo había puesto allí? ¿Y por qué, después de tantas décadas, había aparecido precisamente ahora? Mientras estas preguntas la atravesaban como agujas de hielo, Elena notó algo más dentro del pequeño compartimento del medallón. Debajo de la foto, muy plegado, había un papelito viejo, frágil, casi disuelto por el tiempo. Lo sacó con extremo cuidado. Apenas lo desplegó, reconoció la forma de una palabra escrita a mano con tinta muy desvanecida. Regresa. Y debajo, una dirección. Un lugar escondido en las afueras del pueblo. Cañón del Silencio, kilómetro 4, antiguo embarcadero. Elena sintió un estremecimiento. Aquel lugar llevaba décadas abandonado. En su juventud se decía que allí se reunían personas para rituales, tratos clandestinos o encuentros secretos. Nadie sabía con certeza si era verdad, pero el pueblo siempre prefería evitarlo. Sin embargo, algo en su pecho, esa mezcla de miedo y destino, la impulsó a actuar. Guardó el medallón con delicadeza dentro de su bolso y respiró profundo. Su corazón latía con un ritmo desconocido, como si el pasado hubiera despertado de repente dentro de ella. Salió de la casa en silencio, sin avisar a nadie. Cerró la puerta y caminó por la calle polvorienta de San Miguel del Río, sintiendo el viento cálido del desierto azotarle el rostro. A cada paso, la sensación de que estaba siendo observada se hacía más intensa. Nadie la miraba realmente, pero había algo en el aire, algo que cargaba con una historia inacabada. El camino hacia el Cañón del Silencio era largo, árido, y casi ningún vehículo pasaba por allí. Elena avanzaba despacio, con el sol golpeando su espalda, mientras la arena levantada por el viento formaba remolinos a su alrededor.
A medida que se acercaba al kilómetro 4, comenzó a reconocer fragmentos de su juventud que creía haber olvidado para siempre. Imágenes cortas, sombras sin forma, una mano llevándola por un sendero, un silbido que se perdía entre las rocas, una voz que le decía, «No mires atrás». Se detuvo de golpe. El recuerdo había sido tan claro que casi le hizo perder el equilibrio. «¿Quién?», murmuró con el corazón en la garganta, pero el viento fue su única respuesta. Al llegar al antiguo embarcadero, lo encontró casi completamente derrumbado. Las tablas estaban podridas, la pequeña caseta de madera tenía el techo caído, y los viejos postes sobresalían del suelo como huesos abandonados. Aún así, había algo inquietante en aquel lugar. Parecía que alguien había estado allí recientemente. Huellas frescas en la arena, marcas de pasos profundos, restos de una fogata apagada hace poco. Elena tragó saliva. Algo dentro de ella le decía que ese lugar la conocía, que había sido parte de su pasado, aunque su memoria se lo escondiera. Sacó el medallón del bolso, lo abrió de nuevo y miró la fotografía con detenimiento. A los 17 años, era distinta. Ojos más vivos, sonrisa ligera, cabello largo recogido en una trenza desordenada. Pero lo que más la perturbaba no era su rostro, sino el paisaje detrás de ella. Era ese embarcadero, ese mismo lugar. Y entonces, lo sintió, una punzada en la nuca, un escalofrío que le recorrió la espalda completa. No estaba sola. Giró lentamente la cabeza hacia la derecha. Al pie de una roca grande, semioculto por la sombra del cañón, había un hombre observándola. Era difícil distinguir su rostro desde la distancia, pero su postura rígida y la forma en que la miraba la helaron por completo. Elena apretó el medallón. «¿Quién es usted?», preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta. El hombre dio un paso hacia adelante. Elena retrocedió instintivamente. Su respiración se aceleró. El calor del desierto se volvió opresivo, casi insoportable. El hombre levantó una mano, como si quisiera indicarle que no temiera. Pero entonces, de su bolsillo, sacó algo. Un papel pequeño, doblado. Elena sintió las piernas aflojarse. El hombre extendió el papel hacia ella, manteniéndose a unos metros de distancia. No hablaba, no avanzaba más, solo esperaba. Elena respiró hondo, tratando de mantener la calma. Finalmente, dio un paso, luego otro, y otro. Cada movimiento sonaba como si el desierto entero contuviera el aliento. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el hombre dejó el papel sobre una roca y retrocedió, siempre en silencio. Elena tomó el papel con manos temblorosas. Abrió lentamente el doblez. Dentro, reconoció la misma caligrafía antigua, temblorosa, igual que la del papel que había encontrado dentro del medallón. El mensaje decía, no fue un accidente. Debajo, una fecha, 07-06-1968. Elena sintió que el mundo se detenía. Esa era la fecha en la que su padre había muerto. Un día que el pueblo siempre recordaba como un accidente, una caída durante un trabajo de reparación en el puente viejo. Un evento trágico pero sin misterios, o eso siempre le habían dicho. Pero la nota decía otra cosa. No fue un accidente. Elena levantó la mirada hacia el hombre. ¿Quién escribió esto?», preguntó con voz ahogada. Pero él no respondió. Retrocedió 2 pasos, luego 3, hasta que la sombra del cañón volvió a tragárselo por completo. Desapareció. Elena intentó seguirlo, pero sus piernas no respondieron. Todo su cuerpo temblaba. La mezcla de calor, miedo y revelación la dejó inmóvil, paralizada bajo el sol ardiente. Guardó la nota junto al medallón y respiró profundo. Sentía que su vida estaba a punto de desmoronarse y al mismo tiempo de reconstruirse de una forma que jamás habría imaginado. Algo estaba claro. Alguien había enterrado su pasado, y ahora ese alguien lo estaba desenterrando con ella. Sin embargo, una última cosa llamó su atención. En la arena, justo donde el hombre había estado, algo brillaba. Un objeto metálico, pequeño. Se inclinó lentamente,
aún recuperándose del impacto. Lo tomó. Era un pendiente antiguo, de plata oscurecida, con un símbolo que ella reconoció al instante, el emblema familiar de su madre. Elena sintió un nudo cerrarse en su garganta. Ese pendiente había desaparecido el mismo día que su madre abandonó la casa, para nunca regresar. Se quedó allí, inmóvil, con el pendiente en una mano y la nota en la otra. El viento sopló fuerte, levantando polvo y arena alrededor. Y entonces Elena entendió. Lo que estaba desenterrando no era solo un recuerdo. Era la verdad que su familia había ocultado durante generaciones. Y no se detendría hasta encontrarla. Rosa Martínez no recordaba haber sentido tanto peso emocional en su pecho desde el día en que enterró a su madre. Esa mezcla de ansiedad, desconcierto y presentimiento la acompañó durante toda la noche. No logró dormir, y cada vez que cerraba los ojos, veía el medallón. No el objeto en sí, sino lo que contenía. Aquella diminuta nota doblada con extremo cuidado, como si quien la escribió temiera que el tiempo pudiera hacerla desaparecer. La frase escrita allí seguía latiendo como un eco dentro de su cabeza. Si encuentras esto, sigue el sonido del río. Era absurda, era críptica, era familiar, porque cuando Rosa era niña, su madre solía repetirle algo parecido cada vez que quería comunicarle algo sin que su padre escuchara. El río siempre te lleva a donde debes ir, hija. Durante años, Rosa pensó que era apenas una frase poética, una metáfora. Pero ahora tenía la sensación de que su madre había ocultado mucho más de lo que jamás se atrevió a contar. A primera hora de la mañana, Rosa se puso un abrigo grueso, tomó el medallón y caminó hasta el pequeño río que atravesaba Pueblo Nuevo, como una serpiente brillante en medio del desierto. El sol comenzaba a levantarse y la luz temblaba en el agua con tonos naranjas y rosados. «¿Qué quieres que encuentre, mamá?», susurró Rosa, mirando el reflejo distorsionado de su propio rostro. El río, como si la escuchara, respondió con un murmullo más intenso. Rosa lo siguió. El sendero que bordeaba el agua estaba casi desaparecido, cubierto de maleza. Era un lugar que casi nadie del pueblo visitaba. Muchos decían que estaba encantado, otros que era peligroso por la cantidad de coyotes que rondaban. Pero Rosa nunca creyó en supersticiones, o al menos no hasta que empezó a encontrar pistas enterradas bajo su propia casa. Avanzó durante casi 20 minutos. El sonido del río se volvía más fuerte, más irregular. Era como si el agua intentara hablarle. Entonces, algo captó su atención. En la orilla, parcialmente enterrado en la tierra húmeda, había un objeto metálico que brillaba con la luz del amanecer. Rosa se agachó, apartó un puñado de tierra y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era una caja pequeña, del tamaño de su mano. Parecía antigua, muy antigua. Tenía grabados que no alcanzó a distinguir de inmediato y estaba lo suficientemente profunda como para indicar que llevaba allí más de una década. Sus manos temblaban mientras terminaba de desenterrarla. La caja estaba cerrada con un broche oxidado, pero no tenía candado. Con un poco de fuerza, lo abrió. Dentro encontró un papel doblado varias veces, un pedazo de tela bordada y una llave diminuta con forma de luna creciente. Rosa sintió que el aire se volvía más pesado a su alrededor. Tomó el papel. Estaba casi deshecho, pero aún podía leerse una frase escrita con tinta desteñida. «No vuelvas sola a la casa». El corazón de Rosa dio un vuelco. ¿A qué casa se refería? ¿La suya? ¿La de su madre? ¿La vieja casucha abandonada que quedaba al final del pueblo? Antes de que pudiera terminar de procesar el mensaje, oyó un ruido detrás de ella. Un crujido de ramas. Pesado, deliberado. Rosa se giró de inmediato. A unos metros, de pie entre los árboles retorcidos, había una figura. No demasiado alta, no demasiado grande, pero no podía ver su rostro, solo una silueta oscura envuelta en la luz intermitente del amanecer. Rosa tragó saliva. «¿Quién anda ahí?», preguntó, intentando que la voz no le temblara. La figura no respondió.
Ni siquiera se movió. Solo permaneció allí, inmóvil, como si la estuviera observando. Rosa retrocedió un paso. El pulso le martillaba las sienes. Por un instante, creyó ver un destello en la mano de la sombra, algo metálico, algo que reflejó la luz. La caja, aún abierta, pesaba en su mano como un recordatorio de que no estaba sola. «Dígame quién es», insistió, esta vez más firme. Nada. La figura avanzó un paso, y entonces, justo cuando el sol terminó de asomar detrás de las montañas, desapareció. No caminó, no corrió, no se escondió, simplemente dejó de estar allí. Rosa sintió las piernas aflojarle. Respiró hondo, tomó la caja y apretó con fuerza el medallón en su mano. Tenía que volver a casa. Pero mientras caminaba de regreso, no podía quitarse de la mente la sensación de que la estaban siguiendo, que alguien sabía exactamente dónde estaba, y que ese alguien no quería que encontrara las respuestas. Cuando llegó a su casa, cerró la puerta con llave, apoyó la espalda en la madera y respiró profundamente. El silencio de su sala se sentía extraño, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Se sentó frente a la mesa y puso la caja, el papel y la llave frente a ella. El pedazo de tela llamó especialmente su atención. Era pequeño, rectangular, con bordados rojos que a primera vista parecían aleatorios, pero no lo eran. Rosa los reconoció de inmediato. Eran idénticos a los bordados que su madre hacía en sus pañuelos cuando Rosa era niña. «¿Qué estás tratando de decirme, mamá?», murmuró con la voz quebrada. Extendió el papel sobre la mesa, intentando descifrar mejor la frase. La tinta estaba tan deteriorada que parecía escrita hace décadas, tal vez más. «No vuelvas sola a la casa». Rosa sintió un escalofrío. Su madre había muerto hacía más de 20 años. ¿Cómo podía haber una advertencia escrita por ella en una caja enterrada junto al río? La única casa que tenía sentido era la casa vieja, la que había pertenecido a su abuela y que llevaba décadas abandonada al final de un camino polvoriento. Pero Rosa no quería volver allí. Ese lugar le provocaba un malestar profundo, como si las paredes guardaran algo que nunca quiso salir a la luz. Miró la llave en forma de luna creciente. La tomó entre los dedos. Le parecía familiar, demasiado familiar. Y entonces lo recordó. Esa llave había estado colgada alguna vez en el cuello de su madre, el día en que desapareció durante horas sin dar explicación alguna. Rosa tenía apenas 7 años, y su madre regresó con los ojos hinchados de llorar, diciendo que todo estaba bien, pero sin explicar nada más. La llave abrió un recuerdo, y el recuerdo abrió un miedo. Rosa cerró los ojos y respiró hondo. Tenía que tomar una decisión. Sabía que esa casa antigua escondía algo que su madre había ocultado durante toda su vida. Algo relacionado con el medallón, con la caja, con la sombra que había visto en el río, y quizá con su propia identidad. Pero también sabía que ir sola podía ser un error fatal. El mensaje era claro: no vuelvas sola a la casa. Rosa abrió los ojos, miró la llave, el medallón y la caja. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Era momento de volver a la casa, pero no sola. Había una persona en el pueblo que podía ayudarla. Una persona que conocía más secretos de su familia de los que admitía, y una persona que, aunque le costaba confiar, siempre aparecía cuando más lo necesitaba. La vecina, doña Clara. Rosa tomó su abrigo y salió de casa. El viento sopló fuerte como intentando detenerla, pero por primera vez en años, Rosa no sintió miedo, sintió determinación. Era hora de enfrentar el pasado y de descubrir por qué su madre había enterrado pistas para que ella las encontrara. Décadas después, el sol ya comenzaba a apagarse sobre las colinas de San Felipe del Real, y el cielo tomaba aquel tono dorado que parece guardar los secretos más antiguos de la tierra. Rosa permanecía sentada frente a la entrada de su casa, con el medallón entre las manos, como si sostuviera no un objeto, sino el peso entero de su historia.
Había pasado toda una vida buscando respuestas, caminando entre recuerdos rotos y silencios familiares que nadie se atrevía a tocar. Y, sin embargo, fue aquel pequeño medallón, enterrado durante décadas bajo la tierra seca del patio, el que finalmente abrió una puerta que nadie esperaba abrir. Dentro de él no encontró solo la pista de un pasado olvidado. Encontró también la revelación de quién había sido realmente, de lo que su familia había callado para protegerla, y de aquello que ella necesitaba enfrentar para seguir adelante. Mientras el viento movía suavemente las hojas del árbol frente a su casa, Rosa entendió que a veces la vida nos entrega las piezas perdidas justo cuando creemos que ya no las necesitamos. No para destruirnos, sino para permitirnos cerrar los círculos que dejamos abiertos sin querer. Respiró hondo, miró al horizonte, y por primera vez en muchos años sintió que no caminaba sola, porque la verdad, aunque dolorosa, había regresado para liberarla. Antes de despedirme, cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. Y si este relato tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal. Aquí en Tradiciones Secretas, cada semana compartimos historias llenas de memoria, misterio y esperanza. Nos vemos en el próximo capítulo de esta travesía.